Juan, muchísimas gracias por la invitación. Eh, es, es- es cierto que compartimos ciudades, atmósferas, ambientes, y que te agradezco el gesto de amistad, de que me dieras tu libro para que yo pudiera hacer alguna lectura. Y sobre eso voy a hablar, sobre los efectos de la lectura. Eh, Creo que además en esta triple presentación puede caber bien entre tu presentación y la de Esteban, que no hable estrictamente mm, o más textualmente, sino del efecto que provocó en mí el libro, ah, que necesariamente como lector, no como crítico, sino como lector. Si esto hubiera sido en mayo, contaría que me ha tocado 3 presentaciones de libros, eh, y que esos efectos de la lectura como avalancha quizás desemboquen hoy de una manera muy particular. Si se entiende, me tocó presentar el día del genocidio armenio en una lectura universal, una lectura más literaria, pero donde se cuenta la masacre de millones de personas. El otro fin de semana estuve presentando un relato ficcional, un libro ficcional sobre relatos de mujeres que han abortado. Eh, y hoy, de alguna manera, esto desemboca en una suerte de revitalización o de afirmación de ciertas formas de vida, y ese es el primer efecto que me ha dado, ¿no? Es decir, que quiero celebrarlo junto a Juan, junto a ustedes, esta suerte de escritura que me ha provocado una lectura que me hizo acordar mucho a cuando se lee a Clarice Lispector, porque en todos los momentos hay una suerte de afirmación de la vida al estilo: todo en el mundo comenzó con un sí. Un átomo le dijo que sí a otro átomo y así comenzó el mundo. De alguna manera, en toda esta lectura yo lo que he sentido que hay una primera frase singular que dice sí al autismo, es decir, de alguna manera como si te despreocuparas de tener que negar la existencia, y eso me parece que que expone ya un texto en una primera afirmación. Yo lo leí así, ¿no, Juan? Como no hay nada equivocado en el autismo. Que también se podría leer así, es decir, no hay nada errado, no hay nada equivocado. Esa existencia está garantizada, esa existencia merece ser acogida, esa existencia merece ser considerada dentro de las existencias humanas, y por lo tanto mi impresión fue la de un potente sí, sin el cual yo creo que no se puede avanzar en la dirección que has avanzado. Es decir, si tu desembocadura, porque lo sé además en tu práctica cotidiana, es la educación, son las instituciones educativas, sobre todo las públicas, sería imposible esa desembocadura hacia la educación sin una primera afirmación de sí a ese niño, a esa niña autista. Sin esa afirmación no hay educación. Es decir, todo lo que hemos visto a lo largo de gran parte de la historia que vos también relatás es en principio un no al autismo. Un no en el sentido de rechazar su carácter humano, su carácter de existencia. Es una suerte de sospecha generalizada de que hay algo equivocado en el autismo y por lo tanto aparecieron las nociones de ineducabilidad, las nociones de ininclusión y tantas otras. Quiero decir con esto que el efecto de la lectura también es pasional, no es apenas el concepto que se juega. Hay una escritura que yo llamaría terriblemente perceptiva, porque si bien no lo haces en el texto grueso, lo haces permanentemente en tu lectura literaria, en tu vida literaria. Es decir, el libro, ustedes verán, para quien no lo ha visto, tiene cada subtítulo está precedido. Y también hay partes del texto que están sostenidas sobre relatos literarios.
dándole a la literatura no solo el carácter metafórico, que aquí yo sí que quiero decir lo siguiente, sino el carácter necesariamente ficcional que tiene cualquier lenguaje. Porque la ciencia también tiene su carácter ficcional, el psicoanálisis tiene su carácter ficcional, y lo que quiero decir es que si no aceptamos esa ficción como verosímil, no podríamos ni siquiera conversar, ni siquiera conversar. Entonces hay algo de ese estilo tuyo, terriblemente amigable, terriblemente invitativo, terriblemente afirmativo, que para la metáfora educativa es fundamental, ¿eh? Sin caer ni en un vitalismo torpe, y sin caer tampoco en esas utopías vacías y propedéuticas, esas utopías del futuro. Mientras tanto el hoy es desgarrador e insoportable, lo que hay que hacer es justamente crear esa afirmación de la vida inmediatamente. Eso es lo que en filosofía de la educación llamamos igualdad a primera vista. Es decir, si no se reconoce en el autismo una cierta capacidad de igualdad a primera vista, de ser pares con tantos otros, no habría ningún efecto educativo salvo la segregación, salvo el aislamiento y salvo volver a la institucionalización que junta lo que no tiene que juntar y que separa lo que no tiene que separar. Por lo tanto, mi primera celebración es sobre tu voz, ¿eh? Es decir, en la escritura uno nota demasiado cuando la voz está impostada, cuando la voz proviene de miles de citas, pero tu voz no aparece. Y yo he leído como un autor, he leído como una voz propia, como queriendo contar un relato de páginas leídas, chicos conocidos, historias escuchadas. Básicamente la idea de desinfectar el lenguaje. Yo lo voy a poner en estos términos porque creo que, como bien lo dijo Alberto, si aquí no hay una epidemia, es cierto al mismo tiempo que hay un cierto lenguaje de la ciencia que está infectado. Y esa infección, que es moral, sobre todo, es moral en el mal sentido, en el sentido que Nietzsche le daba a esta palabra de los moralizantes, aquellos sujetos que andan por la vida diciendo esto está mal y está bien, ¿no? Aquellos sujetos que un poco salen al mundo a censurar, a cercenar, a marcarte qué es lo correcto y lo incorrecto, y que hacen de eso su vida, un poco el apóstol del bien y del mal, ¿no? Entonces, en esta diferencia yo creo que es donde es necesario limpiar el lenguaje de esas infecciones. No en la pureza del lenguaje, sino en su regreso a su ambigüedad. ¿Mm? Y esto lo haces muy bien. Y lo haces muy bien, lo declarás muy bien, porque creo que elegiste no el es del autismo, sino el hay del autismo. El hay con H, ¿verdad? Perdón, lo aclaro porque ya que hablamos de padecimientos y otras cosas. La batalla por el es, que es una batalla de toda la ciencia, el esencialismo, digamos, es un poco jugar a ver quién tiene la definición más larga. Y ahí es Serrat y Sabine, en todo caso. Es un poco eso de ver quién la tiene más larga como definición. Por ejemplo, mi definición de autismo, tu definición de autismo, y es una práctica muy masculina, muy machista, que no tiene ningún sentido, a ver quién consigue la mejor definición de básicamente una incógnita de lo humano. Frente a eso, lo que haces en el libro, y lo que además puede reconocerse como el giro lingüístico de Wittgenstein del siglo pasado, no, ya más todavía, de antepasado, sería el cambiar el es de la esencia por el hay de la narrativa, por el hay de la descripción. En vez de qué es el lenguaje, qué hay en el lenguaje. En vez de qué es la inteligencia, qué hay en la inteligencia. En vez de qué es el autismo, qué hay en eso que se llama autismo. Porque eso abrió en tu libro infinitas posibilidades. Esa oposición es metodológica, es epistemológica, pero también es ideológica. La opción por el hay es una opción que la ciencia está tomando justamente para desinfectar lo que podríamos llamar un lenguaje infecto, o personas infectas que usan el lenguaje para destruir vidas, para censurar destinos, para enclausurar o para incluir de mala manera también, por supuesto.
Lo que inmediatamente me produjo ese viraje de Les no es el típico libro que va a discutir todo el tiempo cómo mejor definir el autismo o el espectro autista y todas las fantasmagorías y fantochadas que se imaginen. Es volver a pensar qué nos conmueve de la infancia para justamente poder responder a qué hay en el autismo que pueda ser entendido como formando parte de esa infancia. Creo que el gran esfuerzo que hay que hacer aquí es no separar, como habitualmente se ha hecho, estas categorías de una infancia más genérica, sino reintroducirla, pero alargando el concepto de conmoción por la infancia. Entonces yo me preguntaba, en ese ejercicio que haces de presentar no al autista, sino al niño caracterizado de tal manera, en ese despojamiento del término en nombre de lo que vos llamás subjetividad, creo que lo que nos conmueve ahí es, por un lado, una incapacidad, que es la incapacidad que tenemos para quitarnos de las teorías del desarrollo. Es decir, para no entender que la infancia no es un tiempo apenas, sino que es una forma de la intensidad. Es una especie de atmósfera intensa más allá de la edad, más allá de la cronología. Al contrario, lo que llamamos infancia en el sentido de la filosofía griega no corresponde a la edad de los niños, corresponde a un tipo de percepción del tiempo que ellos llamaban aion y que consiste justamente en una inmedible intensidad. Por lo tanto, en ese esfuerzo que uno puede hacer para recolocar formas de la infancia que no están aceptadas en la niñez de la teoría del desarrollo, esa sería nuestra capacidad, pero nuestra potencia al mismo tiempo. Lo que hay que hacer es justamente que estos niños vivan la infancia. No como derecho en el sentido del lenguaje jurídico, sino como ética, es decir, como presuposición, como potencia, no como legislación. Es decir, no me alcanza que para ese lenguaje infecto la solución sea el lenguaje jurídico. Necesito también el lenguaje de la ética. El lenguaje de la ética, no el lenguaje impostado, sino el lenguaje de la ética en este sentido responsivo, el que le responde a cada niño porque lo tenés ahí enfrente, a cada sujeto concreto, al de carne y hueso. Si a la infancia, cuando es niñez, se la interrumpe todo el tiempo, y este es un concepto para mí terriblemente interesante, la niñez está interrumpida. Se le interrumpe el cuerpo, se le interrumpe la atención, se le interrumpe la gestualidad, se le interrumpe el lenguaje, se le interrumpe la invención, todo en nombre de lo que llamamos el gran hiperconsumo de la época, están todos interrumpidos. Los niños hoy viven lo que llamamos la época de la interrupción. Esto no es nuevo, esto viene en un filósofo llamado Baudrillard, cuando dice que justamente hay veces que el pensamiento tiene que ser interrumpido para volver a pensarse. Pero, en la niñez esto tiene un efecto devastador, que es interrumpir la gestualidad en nombre de la racionalidad, o el cuerpo en nombre de la razón, interrumpir la invención en nombre de la seriedad, interrumpir el lenguaje de ficción en nombre del lenguaje de verdad, e interrumpir la atención en nombre de la concentración. Bueno, imagínense ustedes que cualquier niño definido dentro del aspecto autista, los efectos de esa interrupción sobre una infancia normal, habitual o considerada cotidiana, ¿qué efectos múltiples puede tener sobre la vida de estos niños la hiperinterrupción de la atención, de la memoria, es decir, la imposibilidad de aceptar, de tomar para uno esas otras formas de la atención, esas otras formas del cuerpo, esas otras formas del lenguaje. De tal manera que uno de los efectos más poderosos cuando terminé de leer es que sentía que leyendo tu libro la infancia se sentía ensanchada, como alargada. ¿Saben? Que cuando uno hace la descripción de la infancia, también puede poner
a estos niños ahí adentro perfectamente. Que justamente eso que llaman inclusión, algunos legisladores o algunos políticos, es en primer lugar una especie de ensanchamiento del cuerpo, ensanchamiento del pensamiento, del aprendizaje, es decir, de alguna manera si esto no se alarga, si no consideramos lo humano de una forma más alargada y siempre la consideramos como generada por un centro de gravedad llamado lo normal, evidentemente los efectos son los que ya vemos. De tal manera que ahí hay una enorme gratitud de cómo tu libro puede contribuir a ese ensanchamiento de la infancia, trayéndonos a colación de alguna manera la posibilidad de que los niños autistas, para quien lo dude, para quien lo ponga bajo sospecha, de existir, existen en eso que llamamos infancia, no fuera de ella, no fuera de ella. Y al final, para que esto no se haga muy extenso de mi parte, creo que yo no sé qué nos pasa a todos cuando hablamos de estos temas, que siempre hay un notable olvidado, al cual yo siempre le quiero hacer honor, por otro lado, porque lo olvidamos siempre, y me lo tengo que anotar para no olvidarme, y me lo olvido de nuevo, y después dije, me olvidé de decirlo, ¿no? Que es recordar a Deligny, a Fernand Deligny. En una época muy complicada entre la Segunda Guerra Mundial y el fin de lo humano, digamos, por el aniquilamiento de los campos de concentración, Deligny, un francés muy particular, tomó la decisión de irse a vivir a un castillo con autistas, con lo que en aquel momento eran considerados autistas. Hay una película que todavía se puede conseguir por ahí, que filmó René Victor y que tiene la voz de él, que es un poema pedagógico al estilo Makarenko, pero yo lo diría muy diferente. Es una especie de defensa de la vida singular a ultranza. Esto de irse a vivir con autistas, ¿no? De alguna manera, haciendo una equivalencia con Schindler, en el sentido de salvarlos de posibles experimentaciones, y se lo llevó y se fue a vivir con ellos. Hay un momento del único libro que se conoce de él, que fue editado en París, pero traducido en Barcelona y que no se consigue nunca más. Y por eso es olvidado, porque es que no tenemos nada de él. Es un libro que se llama Permitir, trazar, ver. Es una forma de comprender las tres acciones con las que él trabajaba allá por los años 50. Y él dice algo así como: el autismo, si es que hay tal cosa, es una modalidad del ser, ¿no? Una suerte de modalidad del ser, es decir, forma parte del ser esta modalidad. Y que habría que acogerla en su singularidad, no utilizando subjetividad, sino singularidad, y rechazar cualquier forma de normalización. Y estamos hablando de hace 60, 70 años, es decir, es una figura a la que yo recomiendo enteramente, si conseguimos, aunque sea que alguien consiga un libro y fotocopiarlo a mansalva, con perdón del editor Daniel, que tal vez pueda él editar ese libro, que de verdad digo es una joya entre la poesía, la experiencia singular, volver a entender el autismo como una experiencia poética, a partir de la mano de Deligny, que repito, me parece que siempre nos olvidamos. Se olvidó Juan, me olvidé yo, se olvida Esteban en sus libros también, todos nos olvidamos de Deligny. Es decir, y yo quiero escribir un libro que se llama Todos nos olvidamos de Deligny también, con la camiseta. Yo soy Deligny, voy a decir, je suis Deligny. Para cerrar y darle la palabra a una persona que conozco hace muy poco tiempo, a Esteban, desde la infancia que nos conocemos, yo no sé si lo sabía Juan al invitarnos. Bueno, iba a contar una cosa que pasó, pero no la voy a contar. Hablando de eso de la infancia, ¿no? Lo que quiero decir es que la antigua dicotomía entre lo común y lo especial de la educación, que lo planteas muy bien en tu libro, lo común entendido como lo público, no la escuela pública, sino lo público o lo común, que es lo más interesante de ese análisis, es
¿Cómo lograr, en esta época de totalidades, de todos tienen que estar en la escuela y que incluso también hay movimientos enteros de padres que quisieran que no haya más escuelas especiales y etcétera? ¿Cómo lograr ese doble arte que hasta ahora los sistemas educativos en el mundo no han logrado, que es ver en la misma persona, no en personas diferentes, en la misma persona, eso que podemos llamar cualquieridad, ser cualquiera, tener la posibilidad de ser como cualquiera, lo que viene de una cierta noción de Giorgio Agamben, el cualquierismo, que de alguna manera es esa masa amorfa, informe, a la cual se dirige toda la política, ¿no? Es decir, vos sos como cualquiera. Y la parte de singularidad de cada uno. Es decir, estas son las dos esferas que por ahora la escuela común se ha manejado en un altísimo nivel de cualquieridad, pero no de singularidad. Y la escuela especial tradicional, como bien sabemos, fue muy de singularizar sin cualquierizar. De tal manera que hay ahí como una especie de atolladero, una paradoja, y es que todo niño merece ser tratado como cualquiera. Es más, en la mayoría de los testimonios que recogemos de gente que ha pasado por instituciones especiales, la pregunta es como hubieras querido que te trataran, es como a cualquiera, como a cualquiera. Y eso lo echan muy de menos, muy de menos. Sienten que no lo han tratado como a cualquier otro. Entonces hay algo, cualquieridad, que tiene que ser puesta en juego. Pero la cualquieridad, que parece tan banal, no es más que decir, te hablo con vos, te enseño lo que sé y lo que no sé, independientemente de quién seas, cómo te llames, qué diagnóstico te han puesto. Eso es cualquierizar. Pero al lado de eso yo sé que hay singularidad, pero en el mismo individuo. Creo que al autismo se le ha negado, y esto hablo un poco de oído, tanto la cualquieridad como la singularidad, al mismo tiempo. Hay algunos chicos a los que se les ha negado o una cosa o la otra, pero me parece que aquí podría hacerse la hipótesis de que se les ha negado ambas. Ahora, no hay un derecho a la cualquieridad ni a la singularidad que podamos garantizar por ley. Lo que hay es una ética que entra en relación con cualquiera y con cada uno. Y eso es lo que aprendí de tu libro, que de alguna manera volvés a poner a estos chicos así llamados entre la cualquieridad y la singularidad. Porque por momentos te esforzás en mostrar que son como cualquier otros. De hecho, empezás diciendo, por autismo hay aquellos que saben todo de memoria, aquellos que no recuerdan nada, aquellos que son como cualquiera. Si son como cualquiera, hay que volver a pensar esa relación educativa pública que se tiene con cualquiera y con cada uno, en esa doble política, digamos, de la cualquieridad y la singularidad, que creo que este libro ayudará mucho. Así que muchas gracias.